A las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes ya, 17 de octubre, son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias, y el día viene. Bueno, el día viene estando muy pendientes del cielo, pero especialmente hoy, muy pendientes de la bolsa, porque hoy veremos cómo se digiere en el parque, en el sector financiero y en la arena política, un fracaso, el fracaso de la OPA de BBVA sobre Sabadell. Se termina un culebrón financiero que ha durado 17 largos meses de peleas sin cuartel. La oferta ha conseguido solo la aceptación del 25,47% del capital del banco catalán, muy lejos del 50% que se había marcado como objetivo BBVA y por debajo del umbral mínimo del 30%, por lo que decae automáticamente. Naufraga la operación. El resultado supone una victoria para Banco Sabadell, que ha logrado sumar el rechazo a la OPA de los grandes fondos al de su amplia base de accionistas minoritarios. El BBVA fracasa. Hoy la entidad dará una rueda de prensa a las 9 para explicar los próximos pasos, pero anoche Carlos Torres, su presidente, lanzaba un comunicado. La CNMV ha publicado el resultado de la oferta de BBVA a los accionistas de Banco Sabadell. Finalmente, la operación no seguirá adelante porque no se ha alcanzado el nivel mínimo de aceptación que habíamos fijado. Quiero agradecer a los accionistas de Banco Sabadell que han mostrado su apoyo al proyecto de unión, a los accionistas de BBVA por su respaldo constante y al equipo del banco por el gran trabajo realizado a lo largo de todo el proceso. BBVA correrá con los gastos ocasionados por las aceptaciones recibidas, que serán declaradas nulas al naufragar la oferta y quedarse por debajo del 30% de aceptación. Legalmente queda cerrada la puerta a una segunda oferta. BBVA queda muy debilitado, especialmente su presidente, que ya intentó negociar la compra de su rival en el año 2021 y abandonó la negociación por diferencias de precio. Habrá que ver si el Consejo del Banco y sus accionistas cuestionan a Torres por gastar reputación, tiempo y varios millones de euros en esta operación fracasada. Sabadell sale victorioso y habrá que ver si busca fusiones con competidores como Unicaja para convertirse en el cuarto gran banco de España. Bueno, hoy veremos cómo reaccionan las acciones, pero ayer vimos que los ADRs que cotizan en Wall Street se disparaban tras conocer el no de los accionistas a la oferta pública de adquisición de acciones. Llegados a este punto, BBVA está mirando ya a futuro y a su camino en solitario. Eva Villanueva. Pues sí, las acciones de la entidad azul, se lo estamos contando, se vestían de fiesta, se disparaban hasta rozar el 8% en el mercado estadounidense, algo menos al cierre de la sesión, tras conocerse ese no a la OPA a Sabadell por parte de los accionistas de la entidad catalana. Una noticia que aplaudían los inversores, al tiempo que desde la entidad señalan que está claro que la OPA estaba haciendo de freno para su acción. Además, recuerdan cómo se ha anunciado ese programa de recompra y una retribución al accionista muy potente. El presidente Carlos Torres Vila, en ese comunicado de anoche, señalaba que cuentan con 36.000 millones de euros y que pisan el acelerador para premiar a los accionistas. Esperamos obtener un beneficio atribuido acumulado en estos 4 años de aproximadamente 48.000 millones y disponer de 36.000 millones para retribuir a nuestros accionistas. Y de manera inmediata aceleramos esta retribución. El 31 de octubre iniciamos la recompra de acciones pendiente de cerca de 1.000 millones de euros. El 7 de noviembre pagamos el mayor dividendo a cuenta de nuestra historia, de 32 céntimos de euro por acción, por un total de 1.800 millones de euros. Y tan pronto recibamos la aprobación del Banco Central Europeo, pondremos en marcha un significativo programa adicional de recompra de acciones. Y si miramos a esos ADRs, las acciones con derechos especiales de giro de Banco Sabadell, que cotizan en Estados Unidos, también se anotaban subidas de ese entorno del 4% en la sesión de este jueves, tras ese no generalizado de los accionistas a la OPA. Al calor del movimiento registrado en Wall Street, nos preparamos para una apertura europea que todo apunta dará grandes titulares.
Y ya hay reacciones en el mundo político y también en la arena empresarial a este resultado, a este fracaso de la OPA. Entre ellas, reacciones del Gobierno. Sí, a través de fuentes del Ministerio de Economía, que dirige Carlos Cuerpo, ha mostrado su total respeto a la decisión de los accionistas del Banco Sabadell. Reacción también por parte del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que ha celebrado el resultado a través de una publicación en X. Dice que el desenlace de la OPA confirma la necesidad de un sistema bancario adaptado a la realidad de Cataluña y de su tejido empresarial. Desde allí, desde Cataluña, la patronal catalana Fomento del Trabajo también ha valorado muy positivamente el fracaso del BBVA y señala que Cataluña necesita un polo financiero como el Sabadell. Desde Bélgica, el líder de Junts, Carles Puigdemont, valora el fracaso de la OPA como una victoria para el sector financiero catalán, y desde la Asociación de Accionistas Minoritarios del Sabadell, su presidente Jordi Casas, con quien vamos a hablar en unos minutos, señalaba anoche en una entrevista en Radio Nacional que el desenlace de la OPA es una buena noticia para la economía española. Yo creo que es una buena noticia para la economía española en general. El BBVA se ha equivocado desde un principio, desconociendo la tipología de accionista que tiene el Banco Sabadell. Me refiero a los minoritarios. ¿Por qué los fondos no han aceptado esta OPA? No para esperar una segunda OPA, porque el Sabadell tiene un proyecto claro de negocio centrado en pequeña y mediana empresa, y los fondos saben que el proyecto del Sabadell hoy es sólido y rentable, y enfrente tiene al BBVA con una dependencia de México excesiva y de Turquía. Y los mercados, bueno, los mercados muy pendientes de los bancos se enfrentan a la última jornada de negociación de la semana, pendientes además de las tensiones entre China y Estados Unidos, tras una jornada donde volvían a saltar las preocupaciones sobre la banca regional americana, mientras sigue el cierre del gobierno federal allí en Estados Unidos y el oro supera por primera vez los $4.300 la onza. Y en este escenario vemos como los futuros de Wall Street se anticipan a extender las caídas que se notaban en la jornada de ayer, tras una jornada en la que hemos visto también ventas en Asia y donde también la banca asiática ha cotizado ese temor, esa liquidación impulsada por las preocupaciones sobre las prácticas crediticias de los bancos regionales en Estados Unidos. Veíamos ayer a los bancos Zions Bank Corporation con caídas del 12%, Jefferies del 9% o Western Alliance del 11%, en medio de la preocupación que emerge en el sector, que se ha visto afectada por la exposición a dos quiebras de empresas automotrices. El índice bancario regional en Estados Unidos se ha dejado casi un 4%, y todo mientras continúa el apagón de datos por el cierre de gobierno de Estados Unidos, y donde la Casa Blanca ya ha dado y confirmado esa cifra de $15.000 millones a la semana. Un SP500 que ayer cerraba en los 6.629 puntos y que mira sin lugar a dudas a lo que pasa y a lo que ha impactado en el dólar ese escenario de dudas sobre la banca y de tensiones geopolíticas. El miedo ha lastrado al dólar. Hemos visto ese índice dólar en 98,19. El euro frente al dólar a esta hora se recupera 1,1719, y en el mercado de bonos el rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años ha alcanzado un nuevo mínimo en 3 años del 3,40%, mientras se anticipan nuevos recortes de tipos de interés, y el Treasury a 10 años en el 3,94%. En el mercado de las commodities, viendo ese activo refugio por excelencia, hemos visto al oro rebasar nuevas marcas, más de $4.300, a esta hora $4.379 en medio de los temores y encaminándose la onza a la mejor semana en 5 años. Un sentimiento inversor que está pendiente de la disputa comercial, cuando China ha acusado a Estados Unidos de crear pánico por los controles de Pekín sobre los minerales de tierras raras, pero indica que está abierto a negociar. Y ojo también al mercado del petróleo. Vemos cómo extiende las caídas el West Texas a los $56,26, el Brent a los $60,86, deja un 0,33% después de que Trump y Putin hayan hablado y ante la inminente cumbre que ambos van a mantener en Budapest. En el exterior, pendientes hoy de Washington, donde el presidente ucraniano Zelensky va a visitar a Trump en la Casa Blanca. En busca de más apoyo en la guerra contra Rusia. El encuentro llega después de que Trump haya dejado la puerta abierta a entregar a Ucrania misiles Tomahawk, difíciles de detectar por radares y con capacidad de alcanzar objetivos a más de 1.600 kilómetros de distancia. De eso hablaban ayer por teléfono Donald Trump y Vladimir Putin.
De hecho, le dije, ¿te importaría si le diera un par de misiles Tomahawk a tu oposición? Se lo dije así, se lo dije tal cual. No le gustó la idea. En realidad, le gustó la idea, no lo dije así. A veces hay que ser un poco despreocupado, pero no. Él no quiere misiles Tomahawk. El Tomahawk es un arma cruel ofensiva e increíblemente destructiva, decía el presidente de Estados Unidos, que ayer hablaba por teléfono con su homólogo ruso, con Putin, en una conversación que ambas partes calificaron como buena y productiva. Ambos mandatarios acordaron verse próximamente en Hungría para negociar la paz en Ucrania. Antes, la semana que viene, se va a celebrar una reunión de alto nivel entre funcionarios rusos y estadounidenses. Y en paralelo a esas negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, la Unión Europea anunciaba este jueves su hoja de ruta en defensa, por la que va a invertir casi 7 billones de euros en los próximos 10 años. Bruselas lanza un plan para que el 40% de las compras de defensa sean conjuntas en 2027 y pretende que el muro antidrones esté listo para esa fecha, como anunciaba Kaja Kallas, la jefa de la diplomacia europea. The work has already started. This week, the first meeting of the drones. El trabajo ha comenzado. Esta semana tuvo lugar la primera reunión de la coalición de drones con Países Bajos y Letonia a la cabeza. Los drones ya están redefiniendo la guerra. Contar con defensas contra drones ya no es opcional para nadie. Hoy proponemos un nuevo sistema antidrones que estará operativo en 2027. Banco Santander patrocina este espacio. Hay más noticias este viernes 17 ya de octubre. Son las 8:12 de la mañana. Donald Trump amenaza con matar a los miembros de Hamás si el grupo terrorista no cumple con el acuerdo de alto el fuego. En una publicación en redes sociales, el presidente de Estados Unidos amenaza con atacar al grupo terrorista si continúa asesinando a gente en Gaza. Insistía en que si tienen que intervenir para que el grupo islamista deponga las armas, estas acciones ocurrirán rápido y quizás con violencia. Las palabras de Trump llegan días después del inicio del alto al fuego que ha permitido el intercambio de rehenes y prisioneros entre la milicia islamista y el gobierno israelí. En Francia, el gobierno sigue adelante tras superar este jueves 2 nuevas mociones de censura. Gracias a la abstención del Partido Socialista, que fue clave en ambas votaciones y que salva de momento al país de ir a nuevas elecciones. Olivier Fauré, líder de los socialistas franceses en la Asamblea Nacional. Permitiremos importantes conquistas en las próximas semanas, mientras que quienes hoy votan a favor de la censura saben muy bien que la consecuencia de su voto, si fuera seguido por una mayoría, permitiría una ley especial para el gobierno y que nunca más tendríamos la oportunidad de corregir la copia. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tailandia, Estados Unidos, Japón, Islandia. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. No le des más vueltas. El genio del violín flamenco, Paco Montalvo, en concierto en Madrid. El 18 de octubre a las 12 de la mañana, en el Auditorio Nacional, vive un espectáculo único. Paco Montalvo, orquesta y coros, acompañado por 150 voces de coro. Pasión, arte y emoción en un concierto irrepetible. No te quedes sin tu entrada. Paco Montalvo, el 18 de octubre en el Auditorio Nacional de Madrid. Entradas a la venta en El Corte Inglés. Tiendas, mercados y pequeños comercios forman parte de la identidad de Madrid. Porque cuando eliges cercanía, eliges calidad, sostenibilidad y un trato más personalizado. Compra en los comercios de tu barrio y llena la ciudad de vida. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495.
Descubre Jalisco de la mano de Catay con otra mirada y vive el alma vibrante de México. Déjate abrazar por la historia colonial en Guadalajara, saborea el tequila donde nace su leyenda, canta el son de un auténtico mariachi y respira tradición y autenticidad en cada paso. México Mariachi Tequila 11 días desde 2.345 euros. Catay, descubre el mundo que imaginas. Más información en catay.es y reserva en tu agencia de viajes. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Son las 8:16 de la mañana y bueno, pues arranca este tiempo de análisis, de reflexión y lo hace con David Enche. David, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo va la mañana? ¿Cómo ha ido la semana? Pues la semana ha sido muy bien, muy trabajada, la verdad. Y esta mañana me levanto y acabo de verlo. ¿A qué hora vamos? No me he levantado muy temprano, pero te he hecho los deberes con la noticia económica de la semana, preguntando, como tengo por costumbre últimamente, a las 3 inteligencias artificiales más usadas, ChatGPT, Gemini y Grok, que me dijeran cuál era, según ellas, la noticia económica de la semana más destacada que involucraran a una empresa española. No voy a hablar ahora aquí del mercado de bonos en Taiwán. Pero aparte de eso, me acabo de enterar, que yo no sabía, que ha fracasado la OPA. Ah, te acabas de enterar. Me acabo de enterar, yo vivo en la en otro planeta. Yo he vivido en otro planeta. Pues ayer a las 8 de la tarde lo comentaron. Vengo hablando, como todos los viernes, con un amigo mío de golf. Sí. Y de los trenes en Asturias, que eso lo dejamos para otro día. Y cuando llego aquí veo el titular de Expansión, que fracasa la OPA, digo, vaya mía. ¿Y tu primer pensamiento cuál ha sido? Que me equivoqué, yo dije que iba a triunfar. Bueno, me acompaña también José Luis Fernández Santillana. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, muy bien. Bueno, tú cuando has conocido la noticia, el naufragio de esta operación, ¿qué has pensado? Pues que era una crónica de una muerte anunciada, decir de que iba a pasar esto, vamos. No tenía yo nada claro que el BBVA fuese a conseguir triunfar en la OPA, porque ella misma de sus orígenes ya anunció que con poquito más del 30% se daba por satisfecho, con lo cual la cosa no pintaba bien. Y luego las incertidumbres, ¿no? Es decir, esto está en los tribunales, hay varias demandas interpuestas de uno contra otro, las propias condiciones del gobierno, es decir, mucha inseguridad, y luego la gran exposición del BBVA en México, ¿no? Con lo cual no parecía que esto fuese a cuajar. Bueno, y se está sentando ahora mismo en la silla Manuel Romera. Romera, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal todo? Bueno, hoy tenemos baile. Yo estoy dispuesto a bailar. Bueno, a modo de titular, tu primera lectura del fracaso de esta operación. Bueno, que yo lo he dicho aquí en estos micrófonos en varias ocasiones, yo creo que la OPA se planteó mal desde el principio y lo que mal empieza, pues posiblemente mal acaba. Y hay que decir claramente que aquí en estos micrófonos el otro día hiciste una entrevista al presidente del BBVA, ¿no? Y que evidentemente decir que vamos a llegar a un 50% y quedarse en el 25%, pues hay que reconocer que BBVA no ha tenido el temple de la calle. Ha tenido el concepto del compliance, porque es un banco magnífico y además de enormemente buen cumplimiento y muy bien gestionado, por eso va a repartir esos dividendos que va a repartir ahora y por eso ha subido en bolsa en los ADR norteamericanos. Ayer cerró en el 6,68 y llegó casi al 9%, pero indudablemente no ha sentido la calle. No ha sentido la calle. Ahora si quieres te explico un poco eso. Bueno, enseguida vamos a ver esto, qué consecuencias y qué escenarios abre, porque habrá que ver qué consecuencias tiene el fracaso de esta operación para BBVA, para Sabadell, para todo el sector financiero y luego también el gobierno, que aquí ha dicho mucho, sobre todo en los primeros meses de estos 17 largos meses de batalla y de pelea sin cuartel. Pero antes, tengo al otro lado del teléfono a Jordi Casas, que es presidente de la Asociación de Accionistas Minoritarios de Banco Sabadell. Jordi, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Aquí el papel de los minoritarios ha sido muy importante, el no de los minoritarios, porque primero son una base muy abultada, en torno al 40% de los accionistas de Banco Sabadell, y porque buena parte de ellos han optado por decir que no a esa oferta del BBVA. Sí, esto yo creo que estaba cantado desde el inicio, por una razón muy sencilla que entenderéis enseguida. El accionista minoritario es al mismo tiempo cliente del Banco de Sabadell. Es un comerciante, un pequeño empresario que tiene sus ahorros en forma de acciones de un banco que es el que le ayuda a hacer crecer su empresa. Porque el Banco Sabadell, su especialidad son autónomos y pymes. Para que tengáis una idea, el 80% de los datáfonos de los taxis de Madrid son Banco Sabadell. Para que veáis la penetración que tiene en este sector el banco. Entonces, pretender que un accionista minoritario, que además es cliente del banco, acepte una OPA para perder su banco de referencia es absurdo. O sea, que aquí hay un mal planteamiento inicial del BBV. Tuve ocasión de hacerle esta reflexión al presidente del BBVA, Carlos Torres, hace un par de semanas en una comida aquí en el Ampurdán, en la provincia de Gerona. Le dije, hombre, no conocéis la tipología del accionista minoritario y esto os hará fracasar. Y además hay otra cuestión, los fondos. ¿Por qué los fondos no han ido a la OPA? Ayer se vio claramente en la bolsa de Wall Street. Al subir tanto el Santander, el BBV, quiere decir que los inversionistas no querían la OPA y ahora apuestan por el BBVA. Y en el caso del Sabadell, el Sabadell tiene un plan de negocio trazado que está funcionando muy bien, está haciendo unos resultados el año pasado y este año récord, con un reparto de dividendos espectacular, con OPA o sin OPA, y tiene su ruta trazada. ¿Que es posible que hoy y el lunes o el martes tenga una bajada en la bolsa en el IBEX 35? Es normal, porque el que quería especular con una segunda OPA, pues se irá. Pero el banco tiene su ritmo y seguirá muchos años funcionando como hasta ahora. Jordi, cuando usted en esa comida le dijo al presidente del BBVA, no conocen en BBVA cómo es el cliente, cómo es el accionista de Banco Sabadell, ¿él qué le respondió? No, él era consciente de que había un vínculo emocional, sobre todo en los miembros de la asociación de minoritarios, entre el banco y nosotros, porque nosotros, en definitiva, la asociación que represento, son familias que estamos en el banco desde que se fundó. El banco lo fundaron Industriales Textiles de Sabadell en 1881. Y muchísimos de los que lo fundaron, sus familias siguen en el banco. Ha ido pasando de generación en generación. O sea, forma parte un poco, es como forma parte de la empresa familiar. Esto, él era consciente de que había este vínculo emocional, pero él confiaba en que, bueno, que el BBV es muy importante y que además la rentabilidad con más tamaño quedaba más garantizada, cosa que yo no comparto, porque el tamaño no garantiza más rentabilidad, porque el banco más rentable de España es la Banca Mar, que es el más pequeño, y el segundo es Bankinter, que también es muy pequeño. Se trata de saber a qué segmento comercial te dedicas y ser eficiente, y el Sabadell es un banco de proximidad para pymes y autónomos, básicamente este es su negocio. Y para España es muy bueno que la OPA nos haya producido. Que el nivel de concentración bancaria en España es el doble que Francia o Italia y 4 veces más que en Alemania. Y esto no es una buena noticia. Si hubiera quedado, la opción de crédito para los españoles hubiera quedado reducida prácticamente a 3 bancos. Lo cual quiere decir crédito más caro. Claro. Jordi, para terminar, muy breve, por favor. Dice usted que el tamaño no garantiza la rentabilidad. Ahora hay que mirar a futuro y ver si Banco Sabadell sigue en solitario o Banco Sabadell pues busca una alianza con alguna otra entidad. Sabe que se ha hablado mucho de Unicaja para convertirse en el 4º gran banco de España. ¿Ustedes, como accionistas minoritarios, creen que el Sabadell puede seguir solo? El Sabadell puede seguir solo incorporando nuevos accionistas, incorporando nuevas aportaciones de capital o incorporando, ¿por qué no?, alguna sinergia con algún otro banco español, como ha hecho. El Sabadell ha absorbido 5 bancos en España. Siempre pactado, nunca de una forma hostil. El Banco Urquijo, el Banco Herrero, el Banco Guipuzcoano, el Banco de Galicia, el Banco Atlántico. O sea que la voluntad de crecimiento del Sabadell para tener más presencia en el mercado español, que por eso vendió el banco inglés, para centrarse más en el mercado español, no hay que descartarla, es un banco solvente
y tiene recursos para poder hacer crecimientos orgánicos. Pero por sí solo, el banco tal como está, garantiza unas rentabilidades importantes. Muy bien. Pues Jordi Casas, presidente de la Asociación de Accionistas Minoritarios de Banco Sabadell. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buenos días. Bueno, os veo con muchas ganas, con muchas ganas. Pero me viene a publicidad, 8:25, tomamos aire para ordenar las ideas, porque aquí hay varias cosas que nos ha dicho. El tamaño no garantiza la rentabilidad. Primero, para España es bueno que haya fracasado la OPA del BBVA sobre Sabadell. Luego, Carlos Torres, ahí su posición queda muy debilitada, ¿no? Porque ha gastado reputación, ha gastado tiempo, ha gastado varios millones de euros. No es la primera vez que lo ha intentado y ha fracasado por segunda vez. O sea, ¿qué va a pasar? Y luego, BBVA en solitario, ¿lo veis? O tiene que ganar tamaño sí o sí. Luego, gobierno. Bueno, es que está bonito el día, Publicidad y vamos con ello. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí. Me muero por probar ese restaurante de moda. Pues yo voy la semana que viene gracias a la tarjeta Platinum de Amex. ¿Y eso? Por ser titular Platinum, ahora nos invitan a 2 cenas al año en restaurantes de alta cocina. Busca en tu navegador Amex Platinum. Renta 4 Gestora celebra el próximo 23 de octubre, por cuarto año consecutivo, su Mesa de Expertos, un evento online en el que los gestores darán respuesta a las inquietudes de los inversores de cara a 2026. Descubre cómo afectarán a tus inversiones el impulso de la IA, la enorme deuda pública de los países desarrollados y la política monetaria de los bancos centrales. 3 titanes obligados a entenderse. Te esperamos el jueves 23 en la Mesa de Expertos de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo desde las 5:30, reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no. Cariño, que he salido antes de trabajar y me paso por el Corte Inglés a por el aceite de oliva, que es la semana de los ofertones. Y hay un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra hojiblanca por 22,95 euros. Además, hay un 15% de regalo en productos frescos y charcutería. Dime si hace falta algo más. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Consulta condiciones. MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Bueno, a ver, no sé por dónde empezar, la verdad. Es que hoy es un día de estos bonitos en los que disfrutamos analizando y viendo las distintas aristas pues de una operación que llevaba cociéndose 17 meses y que ya se intentó en otra ocasión. Romera se ríe. Vamos a ir por partes para ordenar las ideas. Primero, consecuencias para BBVA y Carlos Torres. Romera. No lo sé, qué pregunta, pues no empiezas por la buena. Que no, vamos, pues al grano, no te enrolles, al grano. No lo sé, sinceramente, yo creo que Carlos Torres es un magnífico ejecutivo y lo ha demostrado llevando un banco como el BBVA que va a generar beneficios por los próximos 4 años de 48.000 millones y dividendos por 36.000, y que ha dicho que va a recuperar acciones por 1.000 en octubre y por 1.800 va a dar un dividendo a cuenta que es el mayor de la historia, con lo cual, o sea, por favor, cuando hablamos de ejecutivos de ese nivel, no se puede hablar de la personalización de los mismos. O sea, no, simplemente ha habido una OPA que se planteó mal desde el inicio, porque seguramente confiaron en exceso en la situación, confiaron en exceso en el planteamiento, y por otra parte hay unos accionistas minoritarios que no es como decía este señor que ha hablado, el presidente de la asociación no, sino que cuando tú eres cliente de una sucursal bancaria del Banco Sabadell y tienes préstamos en esa sucursal bancaria y tienes acciones del banco y te dice el director,
si vendes las acciones creo que te equivocas, pues seguramente no los vendes. O sea, que no es tan romántica la vida. O sea, que no es que de repente la gente siente el letrero del banco como si fuera dentro de su corazón, porque entonces no se hubiese hecho fusiones, ¿no? Y lo que sí que está claro, y preguntabas tú antes, y dejo por supuesto que sigas preguntando y que sigas hablando, es que yo creo que el mundo bancario, el tamaño importa, y que va a haber más fusiones. Es decir, en España vamos a seguir haciendo concentración porque siguen sobrando personas, siguen sobrando sucursales. Y eso que hablas de Unicaja, pues da igual que digas Unicaja o que digas la que sea. Lo que pasa es que creo que la única solución es que haya OPAs amistosas. Es decir, yo me sentaría, remacharía todo absolutamente para que luego no pueden decir donde digo, que es lo que creo que en cierta medida pasa aquí, y haría una operación corporativa para poder conseguir reducir ese personal. José Luis. Bueno, yo no sé lo que va a hacer Carlos Torres o no, yo tampoco voy a entrar en su gestión. Lo que pasa es que el BBVA va a seguir funcionando, o sea, con independencia de esta situación. Otra cuestión es que yo creo que esto se planteó mal desde el inicio también. Ya fracasó el primer intento en 2020. Este segundo pintaba mal desde el principio, primero por la propia posición, yo diría, tibia o no clara de la propia Comisión Nacional de Mercado de Valores y de la Competencia, que estuvo pedaleando con este tema durante bastante tiempo, la intervención del gobierno poniendo unas condiciones leoninas, las situaciones en los tribunales por parte de uno y de otro respecto a este tipo de condiciones, con lo cual había un mecanismo de inseguridad bastante potente, ¿no?, de que esto puede cuajar. Con independencia después de lo que vaya. A mí, durante todo este tiempo, siempre está el rum de otro tipo de fusiones, o sea, por tanto, de otros bancos o banquitos, por llamarlo de alguna manera, de menor tamaño, que en torno al Sabadell podían, Unicaja, Vamos a Banca, se podían organizar allí otro tipo de situaciones que darían lugar a una entidad bastante potente, ¿no?, y que podría competir casi de igual a igual con los tres grandes actuales. Bueno, pues eso es lo que hay. Yo creo que al final de todo este tipo de cuestiones, me parece que el accionista minoritario ha dicho, oiga, yo al final, bueno, tengo aquí mis recursos, si aquí no parece que vaya a triunfar la OPA en primera, puede haber una segunda y mi acción se puede revalorizar o me pueden dar más dinero, pues aguanto. Esto me recuerda a mí a lo de Endesa en su día, ¿no? Es decir, aquí a ver quién se aguanta y culo prieto, ¿no? Digo, perdóname la expresión que es muy, muy clara, ¿no? Con lo cual esto tenía muy pocas posibilidades. Pero yo creo que las grandes fusiones no van a llegar tanto, que pueden llegar por el ámbito nacional, sino el ámbito de la Unión Europea. Es decir, bancos que tienen su matriz en distintos países van a acabar fusionándose, porque es lo que está diciendo también el Banco Central Europeo. Tenemos que competir con los bancos norteamericanos, que el más pequeño de ellos es más grande que cualquiera de los españoles. Y esta es la clave. Es decir, cuando todas nuestras tarjetas de crédito habituales están en manos de entidades estadounidenses, pues hombre, a lo mejor hay que empezar a plantear si tenemos mecanismos para conseguir algo similar con una matriz europea. Es decir, Letta, en su informe, que se habla menos que el de Draghi, me parece, apunta mucho a este tipo de situaciones, a las fusiones, digamos, en el propio ámbito de la Unión Europea para tener un mercado financiero potente y poder competir con el mercado financiero norteamericano. David. Vale, tú has dicho reflexiones, pues reflexionemos. Lo primero, la banca está cambiando. El negocio bancario está cambiando. A pasos agigantados. No, correcto. Y entonces parte de la estrategia del BBVA pasaba por la adquisición de Banco Sabadell. ¿Era única la estrategia? No, en absoluto. Es simplemente una pieza. No funciona esa pieza, pues no pasa nada. Quiero decir, el BBVA no se va a resentir de esta. Es verdad que el señor Torres, pues hombre, ha perdido un poco de credibilidad en el sentido que nos decía cosas hace 2 semanas que ahora no. Pero es que esto no es fácil. Quiero decir, yo de hecho estaba convencido, yo que por supuesto no soy nadie, yo estaba convencido que la OPA iba a funcionar. Lo llevo diciendo desde hace 1 año y medio. ¿Por qué? Porque me parece que Banco Sabadell de manera independiente no tiene un futuro a medio plazo. Lo digo así de claro. O sea, no tiene un futuro a medio plazo un Banco Sabadell. Ni tamaños, ni bancos del tamaño de Banco Sabadell, salvo que sean muy de nicho y mucho más de nicho de lo que dice él, que es que los teléfonos de Madrid, los taxistas de Madrid, son de Banco Sabadell. O sea, Banco Sabadell o se fusiona con alguien en un periodo razonable de tiempo, yo creo que por ahí él ha dicho alguna pista, o será absorbido o será de alguna forma fusionado con otro banco y probablemente, como decía, con un banco extranjero, que es lo que quiere y lo que está empujando el Banco Central Europeo. No pasa nada con el BBVA, es verdad que ha sido una pifia. Bueno, pues nada, es que claro, esto no es nada sencillo. Y por supuesto, de acuerdo absolutamente con Romeva, ¿no? O sea, el BBVA es un modelo de gestión. Los bancos españoles son bancos muy bien gestionados. O sea, y estos bancos grandes lo son especialmente, ¿no? Y son una referencia para muchas cosas en Europa, en toda Europa. Con lo cual, bueno, pues no pasa nada. No ha funcionado, pues no ha funcionado. Dicho esto, a mí me gustaría que en el futuro el gobierno de turno, el que esté, no se metiera en temas en los que no se tiene que meter. Que las entidades que tienen que ser garantes de la transparencia, del seguimiento de las normas que nos damos todos para que la economía funcione como Dios manda,
hagan su trabajo de manera diligente y sin ningún tipo de intervención por parte del gobierno. O sea, eso es una de las cosas que ha fallado. Y una de las cosas que ha funcionado muy bien, y con esto acabo ya, en los últimos meses, es que Banco Sabadell, toda la campaña de comunicación de Banco Sabadell, bajo mi punto de vista, ha sido mucho más efectiva y mucho más aterrizada y mucho más adaptada. Es decir, estaban cambiando casi constantemente los mensajes vía radio, vía televisión, etcétera, para adaptarlos a la situación de esa semana. Mientras que BBVA era mucho más, pues digamos que la locomotora que sigue. Y esto, claro, al final, cuando tienes un banco que las decisiones particulares, las decisiones de los diferentes pequeños accionistas tienen tanto peso, pues yo creo que es lo que finalmente ha movido la balanza en una dirección, ¿no? ¿Esas caritas que pones, qué significan? ¿Dices ahora conmigo? Sí, estabas poniendo caritas. Yo no... Lo que pienso es que eso de que el Sabadell no puede funcionar en solitario, no estoy de acuerdo con David, ¿no? Al final el Sabadell es un banco también magníficamente gestionado. César González Bueno, que hablabas tú de la publicidad, es que es un crack el tío. O sea, 5 millones de clientes en ING le dan su aval, ¿no? Con un banco que tiene 4 sucursales en Madrid. Entonces, no sé, yo creo que al final el Sabadell lo que pasa es que es verdad que tiene que conseguir ratios de eficiencia y ratios de rentabilidad. O sea, el BBVA, que hablabas de una magnífica gestión, tiene a día de hoy un ROTE de un 22% previsto y un ratio de eficiencia de un 35%, que eso es poco menos que tener un ratio de eficiencia mejor en el doble, por decirlo de manera coloquial para los oyentes, de la media de la banca alemana. Entonces, al final son bancos muy bien gestionados, pero que le sobran personas. Si es que yo ahora las fusiones transnacionales, que decía Enrico Letta en el otro día en el IE, yo creo que son muy complicadas. Porque detrás de las fusiones lo que hay son sinergias, y las sinergias son despidos, y para despidos tienen que haber dobles sucursales, y tiene que haber dobles personales. Y es muy complicado que se haga internacionalmente hablando. Es decir, ya has visto que en el propio Italia, con lo que sale bien de Monte dei Paschi y lo que sale mal de Unicredit, que al final sale bien en bolsa, porque Unicredit sube en bolsa y BPM también ha salido bien en bolsa, que era el opado, pues lo que está claro es que hay un formato de nacionalismo en el banco, pero porque hay que buscar unos números y hay que buscar un futuro. Y ese futuro es pasar de offline a online, del mundo de la sucursal y del apoderado al mundo de la inteligencia artificial. Y ese cambio es un cambio espectacularmente potente. Lo que sí que está claro es que aquí, de nuevo, o sea, eso que decías tú del tema político, ¿tú crees que a priori no sabían que un banco que de alguna manera el presidente del BBVA pues tuvo más que ver, ¿no? con el Partido Popular y el Banco Catalán con Esquerra Republicana y Junts apoyando al gobierno, no iban a tener un problema político evidente en el planteamiento de la OPA? Era evidente que ya lo sabían. O sea, que lo que digo es que si yo fuese Carlos Torres y no fuese presidente del BBVA, claro que esa es la cosa, yo lo que diría es ¿por qué no ha salido la OPA bien? Que es lo que yo creo que en esta rueda de prensa que van a hacer ahora, en el fondo debían de trasladar un poco, es decir, ¿qué ha pasado en la OPA para que no salga bien? Que no nos digan que es que el mercado ha dicho que no al final, o que el accionista minoritario... Pero el tema político no solamente es ese tipo de situación, es que la propia actuación del gobierno metiéndose de hoz y coz en ese tema y poniendo condiciones que no le tocan, digo, desde el punto de vista de un mercado más o menos libre. O sea, este tipo de situaciones son así. Pero bueno, todo eso se puede descontar, pero como sabíamos igual que toda la situación de la antigua Caja de Ahorro del Mediterráneo, que está en el Sabadell, era también una perita en dulce para el BBVA, que le completaba su oferta o su territorial, pero a mí me parece que este tipo de fusiones en el ámbito de la Unión acabarán produciéndose, no sé si más tarde o más, pero porque va a haber intentos, no será sencillo, pero va a haber una presión muy fuerte también del Banco Central Europeo para que eso se produzca. Y cuando uno oye las declaraciones, me parece que esto, es una opinión que puede salir o no, pero desde luego me parece que es así. Y cada uno de los bancos, o sea, el tema de personal es verdad. Seguramente de los sectores donde más ajuste de personal se han hecho en estos últimos años ha sido aquí el sector bancario, es decir, que ha puesto gente en la calle y gente con 52, 55 años, pero uno detrás de otro, prejubilados, en la calle, prejubilados, pero en la calle. En la calle. Un sector muy considerado en la calle, digo, físicamente en la calle. Otra cuestión distinta es que tú puedes estar en la calle, te puedes con una manta, o puedes estar en una terracita tomándote un cubata, pero en la calle, o sea, esto es así de fácil. Bueno, pues está en la realidad.
decir, con la que lo estamos viviendo. Me parece que lo que se piensa poco en estas operaciones al final es en el cliente. Está claro que la banca cambia, la banca online, en fin, este tipo, yo no sé el tiempo que llevo sin pisar una sucursal, digo, como yo seguramente mucha gente, ¿no? Porque al final siempre que vas, siempre digo que es territorio hostil, que si te no sé qué, cita, tal, todo este tipo de historias. Pero también algunos bancos se están dando cuenta de que, sobre todo pensando en algo que yo ahora trabajo más, que es la gente mayor, necesita el contacto directo para ir. Y es un cliente muy fiel, o sea, esta gente ya no se va a la gente mayor de la entidad que tienes y necesita que la atiendan, necesita alguien que le ayude. Y este tipo de cosas, el otro día fui, a sacar dinero a un cajero, no tenía más historia, y había una cola de gente mayor, precisamente para pagar los viajes del inserso, bestial, y pidiendo ayuda a media humanidad, ¿no? Eso, como lo pierdan los bancos, se quedan sin una buena parte del negocio, me da igual la entidad que sea, ¿eh? Yo solamente una cosa, por puntualizar, a ver, los bancos, la nueva banca no es la banca antigua digital, es decir, no es la diferencia entre que antes iba a la oficina y ahora me atiende una máquina tal para hacer lo mío, tal y cual. No, ese negocio en la banca, ahora mismo los tipos de interés están altos, cuando bajen los tipos de interés un poco, ese negocio para la banca no es rentable. O sea, la banca ha tenido un problema de rentabilidad en los últimos años, que ahora parece que es que siempre han ganado miles de millones y no es verdad. O sea, la banca está ahora multiplicando sus ingresos claramente por la situación de tipos, pero la banca ha sido un negocio bastante normalito durante mucho tiempo porque la banca tradicional ya no es tan rentable como antes. Y lo que viene, y lo que está, y además hay competencia directa con Estados Unidos y con China, y no solo con el negocio bancario, sino con otros negocios que se están metiendo en financiación, etcétera, es buscar productos alternativos que sean rentables. Y la diversificación, esta es la madre del cordero. Con lo cual... Me voy a última parada publicitaria. Os voy a pedir buena noticia económica del día. Hay otros muchos más asuntos que podríamos tocar, pero has dicho algo muy importante, Romera. ¿Por qué ha fracasado la OPA? Te doy 2 minutos de publicidad y a la vuelta me das tus 2-3 argumentos. Hola, estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco? Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Pero cariño, ¿cómo va a ser una casa sin facturas? ¿Eso será solo el primer mes o será una oferta? La casa desenchufada de Grupo Index es completamente autosuficiente y sin facturas para siempre, gracias a sus placas solares, su geotermia y su almacenamiento. La casa más eficiente del mercado y además completamente personalizada. Conoce las casas disponibles de Grupo Index en Madrid, en Puerta de Hierro, Las Rozas y Cubas de la Sagra. Y en Málaga, en Mijas. grupoindexmadrid.com. Renta 4 te ayuda a invertir con criterio y consistencia, con diversificación y foco en el largo plazo. El miércoles 22 de octubre de 10 a 11 de la mañana, programa especial desde el auditorio de la Fundación Renta 4 en Madrid. Carteras de fondos de inversión, seguros de vida, planes de pensiones para autónomos. Descubre ventajas, aportaciones, fiscalidad, objetivos. Porque planificar hoy es vivir tranquilo mañana. Porque desde Renta 4 y desde Intereconomía cuidamos lo que más importa. Si quieres venir, estás invitado al programa en directo. Miércoles 22 de octubre desde el auditorio de Renta 4 Banco en Paseo de la Habana 74 en Madrid. Allí nos vemos. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. A ver, Romera, tus 2-3 motivos. ¿Por qué ha fracasado la OPA? Bueno, el primero y más importante, y quizá el principal, es que yo creo que el BBVA, repito, no ha examinado la calle. Es decir, ha estado más en el compliance, en la lógica, en el planteamiento a priori muy amplio, muy transparente, muy estructural, y detrás de las OPAs hostiles hay un montón de vericuetos que ellos no han sido capaces de evaluar. Es decir, no han sido capaces de evaluar ese accionista minoritario del Sabadell que tiene el préstamo en el Sabadell. No han sido capaces de relacionarse de manera coherente con la alta dirección y con el presidente y el consejo delegado del Sabadell. En el fondo no han entendido que en el mercado lo que hay es dinero y hay ruquiqui, ¿no? Y ese ruquiqui
aquí es el que impera. Al final, yo creo que lo que peor han hecho es no testar bien la calle, porque todo lo demás lo han hecho fantásticamente bien. O sea, tú oyes hablar a Carlos Torres, como en la entrevista que le hiciste tú, y creo que era perfecto el discurso y el planteamiento. O sea, no había un sitio donde enganchar que no tuviese lógica. Oye, ¿y el gobierno ahora sale reforzado? Porque aquí ha tenido mucho que decir. Y no sé si ahora dice, saco pecho y tengo argumentos para seguir diciendo mucho si hay otras muchas operaciones. Lo que pasa es que el gobierno dijo una cosa, luego dijo su contraria, y esta última es más o menos la última que lo de la concurso, sí, los 3 años, tal, no sé qué. Y la consulta está popular, y entonces puede decir, oye, cualquier otra operación voy a presentar una concurso. Esto es alucinante. Como un argumento para seguir con el intervencionismo. Yo estaría encantado que cuando hay que hacer obras en mi casa también saque a concurso, ¿no? Es decir, alguna consulta popular, a ver si ponemos o arreglamos las bajantes o qué hacemos, ¿no? Es decir, bueno, pero esto es digo, más allá que... Yo creo que aquí hay dos cosas, más allá de la situación de tocar suelo, que decías, Romera, es que, claro, por ser también más grande el BBVA, teóricamente, los riesgos o exposiciones que tiene y cara a la opinión pública son mayores que pueda tener el Sabadell. Es decir, todo el mundo hemos hablado de la situación de Turquía a veces y cómo la exposición del BBVA, el tema de México, tal, este tipo de situaciones a la gente dice, bueno, esto es un poco más inestable desde el punto de vista, aunque aquí el negocio va bien, ¿no? Bueno, hemos visto también cómo el Sabadell ha movido piezas de manera muy fácil. O sea, el colocarle la venta del TSB al Santander fue una operación, vamos, pero la coloca en barca. O sea, sobre todo porque todo lo que tiene ahí es el mercado hipotecario, no hacen falta sucursales y a partir de ahí las hipotecas te las llevas directamente. O sea, que ha habido cosas ahí de jugar y hacerse uno a otro y dices, bueno, y por tanto de potenciar o no. Entonces yo creo que aquí alguien ha jugado mal, o no ha contado todas las cartas, o no se han mostrado todas las cartas que había, y todo el mundo ha jugado por abajo. Bueno, esto es lo que hay. Ojo que el BBVA desde el principio dijo que si sacaba el 30 se conformaba, y eso también de alguna manera desincentiva. Vale, oye, ya para terminar, me quedan 2 minutos. Buena noticia económica. A ver, el que ha consultado esta mañana a tres inteligencias. Vamos, un poquito de punch. Vamos a ver. Bueno, esto es ruquiqui, ¿no? Como dice Romera. Le canta esa expresión y con ese bocadillo. ¿Tú tienes buena noticia económica de la semana? Mientras que aquí busca el amigo. Simplemente una cosa que a mí me vi ayer, me parece que fue ayer estos días, es que el Christine Lagarde ha dicho que va a mantener tipos, ¿no? Es decir, que con los tipos actuales es una situación que va a dar estabilidad, y a mí me parece que eso va a tranquilizar a los mercados y sobre todo a los inversores, y los bancos se quedan un poquito más tranquilos y está claro que se mantienen los tipos en ese entorno del 2. No va a haber bajada de tipos, con lo cual, ojo que la inflación empieza a repuntar y miremos en España que ya nos hemos ido al 3. ¿Has encontrado ya la buena noticia? Yo las tengo preparadas desde el principio. Pues vamos, rápido. Vale, le he preguntado, como siempre, lo decía antes, a las 3 inteligencias artificiales más usadas, que son Grok, Gemini y ChatGPT. Según Grok, me dice que se abre la plataforma Shell para escalar la combustibles sostenibles de aviación, que es una excelente noticia. Para Gemini es que Repsol y Forestalia promueven la hibridación de centros de cogeneración de ciclo combinado y fotovoltaica para centros de datos, y parece estupendo, aunque yo soy más proclive de la nuclear. Y ChatGPT, que la Antania entra a Italia y Turquía con 2 contratos bastante jugosos. Bueno, es una pedazo de ingeniería la Antania, sí, lo es, sí que muy lo es. Potente, es que me encanta, es que además este tipo de empresas, que te acuerdas que últimamente estoy hablando de... Me encanta este tipo de empresas, son empresas súper bien gestionadas, muy flexibles, y muy rápidas. Un equipo top. Sí, da gusto hablar de ellos, sí. Romera. Ya que hemos estado toda la tertulia hablando de la OPA, del BBVA sobre Sabadell, vamos a terminar diciendo que a mí me hace gracia, ¿no?, después de la negociación tan complicada que ha habido y los guantazos que ha habido, ¿no?, en el ambiente ejecutivo del Sabadell y del BBVA, ver a Ana Botín ayer, presidente del Banco de Santander, diciendo al nada más y nada menos que al CEO de JP Morgan, de ese que decíamos que era el banco inmenso, ¿no?, y la ballena de los bancos en el mundo, que estaba dispuesta a negociar, ¿no?, que aquí no hay hostilidades, que aquí estamos dispuestos a negociar. Lo digo porque fíjate lo cómico que es, porque yo además en el fondo era un misil, ¿no? El Santander, que se ha quedado con TSB de los sábados, y era un misil tierra-aire diciendo: puedo negociar con JP Morgan, con el pequeñito de los bancos norteamericanos, de tú a tú. Y lo que es sorprendente es que Jimmy Dimon, a través de la personalidad brutal que tiene Ana Botín, la verdad es que lo que le dijo es: sí, es posible que estemos dispuestos a negociar. Ahora que has mencionado a Jimmy Dimon, el tema también de la banca regional en Estados Unidos. Silicon Valley Bank, por eso hay que decirlo todo. 7 bancos que se fueron a la mierda hace un par de años.
y que ahora te das cuenta de que la banca es más débil de lo que parece. O sea, lo que estamos viendo es una cucaracha y detrás puede haber otras. Sí, por eso es que me encantó la expresión, ¿eh? Estuvo muy bien. Detrás puede haber otras, puede haber todas las que tú quieras, con un problema. Y es que la última cucaracha, ¿sabes cuál es? Un cucarachón, que es JP Morgan. Porque no es posible que la banca mediana norteamericana, y que es eso a Jamie Dimon, no es posible que la banca mediana americana se fuese de encadena, como cucarachas, como dijo él, a la mierda, sin que se vaya a la mierda la banca mundial. Con lo cual, en ese momento nos hacemos hippies y venimos a la radio vestidos de playa. Con ¿verdad, rastas, me voy a hacer rastas ahora mismo. Exacto. Me encanta, yo hippie, con una bandana aquí en la cabeza. A ti te iría. Hombre, me va todo, total. Habrá que verte en la playa. Bueno, yo soy un poco salvaje, ¿eh? La cosa es que aquí no me conocéis. Con chanclita, como dicen en Cádiz. A poner la chancla. David Enche, Manuel Romera, José Luis Fernández Santillana. Un placer. A la próxima con rastas. También aquí, Santillana. Por supuesto, hombre. Santillana lo tiene un poquito más complicado. Bueno, da igual, unos implantes va siempre bien. Se lo decimos a la IA, no te preocupes. Claro que sí, le ponemos una extensión. Que se pongan bandana, que nos vamos. Adiós. Buen día a todos. MAPFRE patrocina la información del tiempo. La inestabilidad seguirá presente en gran parte de la península, sobre todo en el este y en Baleares. Se esperan cielos nubosos con algunos chubascos y tormentas, más probables en la zona oriental y en las Islas Baleares durante la tarde. En el resto del interior predominarán las nubes medias, mientras que en el suroeste los cielos estarán más despejados. En Canarias habrá nubosidad variable con lluvias débiles a moderadas, especialmente en las zonas occidentales. Habrá nieblas matinales y vespertinas en el norte y este, persistentes en el norte de Lugo, y nieblas costeras en las rías gallegas. Las temperaturas máximas bajarán en el tercio sur y en Galicia, mientras que las mínimas subirán ligeramente en los litorales del Cantábrico y en Canarias. Se esperan heladas débiles en cumbres pirenaicas. Los vientos serán flojos a moderados de componente este en el Mediterráneo y el Cantábrico, y del oeste y sur en Canarias. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Hay sabores que nos devuelven a los momentos más felices. En el Relais de Paris celebra la vida con los clásicos de siempre, el auténtico sabor de los caracoles, un entrecot perfecto o la magia de nuestros postres. Un ambiente único para que vivas mon moment. Relais de Paris, el sabor de un momento perfecto. Líderes con alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ofrece la preapertura de los mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, preapertura. Eva Villanueva, buenos días de nuevo. Lo importante, más allá del IBEX, es Sabadell y BBVA en preapertura. ¿Cómo vienen los dos? Bueno, pues estamos viendo cómo lo que se está preparando es una clara divergencia en el momento que abra el mercado. De hecho, el IBEX cae un 0,52% en ese mercado de futuros, y viendo la cotización de las acciones, sobre todo al ver el precio de compra y de venta en esos movimientos de preapertura, vemos cómo la entidad de Carlos Torres Vila se va a disparar por encima de un 5% cuando abra el mercado, casi un 6%, mientras que las acciones de Sabadell van a caer en torno a ese 5%. Vemos en compraventa los títulos de BBVA en 16,65, ayer cerraban a 15,71, y los de Sabadell a 3,03 la opción de compra, mientras que ayer cerraba a 3,22. Es el movimiento más esperado después de haber visto cómo en Wall Street se disparaban los títulos, sobre todo de la entidad azul, una vez que la propia compañía, la entidad, ha señalado
que su acción se estaba viendo pesada por la OPA, y con esa negativa de los accionistas a la OPA, a partir de ahora comienza nueva página para los accionistas, para las entidades en caminos en solitario. Por cierto, que Jefferies ha sido la primera entidad en revisar la valoración de BBVA esta mañana y cree que puede buscar los 17,7 euros. Todo esto en una jornada en la que en Europa va a ser clave por parte de la macro el dato de IPC en la eurozona, ese dato de inflación. Miramos a Europa. ¿Viene hoy cómo? Con caída del 1,55% para el DAX Xetra alemán, del 1,27% para el Eurostock 50 y del 1,13% para el CAC 40 francés, en un día donde estamos atentos a Volvo. Su beneficio operativo cae a 11.700 millones desde los 14.100 millones del año anterior, millones de coronas. Mantiene previsión para Europa, pero desciende su previsión para América del Norte. Vemos futuros americanos que caen también, 0,93 para el Nasdaq 100 y caída del 0,79% para el S&P 500, en un día donde vamos a estar muy atentos a las acciones de Eli Lilly, que caen más de un 3% en preapertura después de que Donald Trump haya dicho que va a buscar medicamentos contra la obesidad más baratos. El Nikkei de Tokio cierra su sesión con caída del 1,48%, el Hansen con bajada del 2,29%, materias primas crudo West Texas de referencia americana en 57,10%, petróleo Brent de referencia europea en 60,70, onza de oro cotiza en $4.375 y cruce euro-dólar 1,1711 favorable a nuestra moneda. Así es como viene el día. Analizamos la preapertura y lo que está por venir con Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4 Banco. Don Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, y hoy lo más importante, BBVA, Sabadell, cómo vienen en preapertura y la lectura del mercado. ¿Qué espera? ¿Cómo lo está viendo ya? Se está viendo claramente que el BBVA va a tener una subida muy notable, sobre todo debido a que ya no hay temor de que tenga problemas de dilución de su capital ni que tenga que lanzar una segunda OPA en efectivo, lo cual posiblemente le hubiera llevado a hacer una ampliación de capital, y por el contrario, en el caso del Banco Sabadell, al no existir esa segunda OPA con un posible aumento del precio, pues está teniendo una cierta caída, pero hay que tener en cuenta que ambos bancos han subido de forma muy notable en lo que va de año, incluso en los últimos 3 meses. Desde luego que se esperaba que consiguiera algo más del 30%, pero al conseguirse solo el 25% del capital se echa hacia atrás, y ambos bancos sí que han anunciado importe de retribución a los accionistas, que sí que hará que en el caso de Sabadell la caída sea solo temporal. Más allá de los grandes bancos, ¿dónde está mirando ya, don Jesús? A los resultados empresariales. De momento sí que los que hemos conocido en Estados Unidos están siendo bastante positivos. Hemos conocido esta noche los resultados de Taiwan Semiconductors, que también han sido muy sólidos en el tercer trimestre, batiendo el consenso y aumentando las previsiones por mayor demanda de la inteligencia artificial. Y sin ninguna duda, de aquí en las próximas semanas lo que va a ser muy relevante es lo que digan las compañías de los resultados, y sobre todo si mantienen las guías para lo que queda de este año y ya sobre todo para el año 2026. Muy bien, pues Jesús Sánchez Quiñones, Renta 4 Banco, gracias y buen negocio. Buen día. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ha ofrecido la preapertura de los mercados. Atención.